¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Un levantamiento en contra del presidente Bashar Assad en marzo del 2011 desencadenó una terrible y violenta guerra civil en Siria. El saldo es de cientos de miles de muertos y millones de personas desplazadas de sus hogares. Para conocer la realidad de este país en guerra, es para mí un honor darle hoy la bienvenida a nuestro programa al Padre Antonio Aurelio Fernández, presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria. Padre Antonio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Padre, cuéntanos un poco acerca de la orden a la que usted pertenece, Orden de la Santísima Trinidad, los Trinitarios. ¿Cuál es el carisma particular de esta congregación? Bueno, nosotros tenemos la aprobación de la orden por parte del Papa en 1198, precisamente en un periodo en el que había una confrontación, en aquella época sí, entre el Islam y el cristianismo. Recordamos las cruzadas, recordamos la invasión por parte islámica de los lugares santos cristianos. Entonces, a raíz de eso, se fueron creando una especie de cruzadas para recuperar esos lugares santos que no daban el fruto que se esperaba y la cristiandad y el mundo islam entraron en una guerra continua que no podían salir de allí. Entonces, nuestro fundador, es una fundación francesa, nuestro fundador San Juan de Mata, por inspiración divina, porque él en la primera misa, conjuntamente con más personas que participaban, como el obispo de París y otros, pues vio esta representación de un Cristo sentado, Pantocrator, que tenía a la derecha un cristiano y a la izquierda un musulmán, y hacía como una especie de intercambio. Entonces, ante esta visión, él se retiró durante varios años a investigar, a meditar qué significaba aquello, y decidió crear la Orden Trinitaria pues para la liberación de los cristianos que se encontraban fundamentalmente en la zona árabe, musulmán, en la zona islámica, para poder liberarlos. Se hacía de tres maneras concretas la liberación. La más conocida es que los trinitarios pedían dineros por todas las parroquias para poder ir a estos lugares y comprar a los cristianos que estaban en las mazmorras islámicas. Otro sistema es recuperar y comprar musulmanes en la parte cristiana, es decir, en Europa, llevarlos a la parte islámica e intercambiarlos por los cristianos. Y la última parte es cuando ya no se tenía más posibilidad de liberar a esos cristianos, los mismos trinitarios se quedaban en las mazmorras en lugar de los cristianos, para que esos cristianos que tenían la fe ya muy debilitada después de tantos años en las mazmorras y tal, pudieran salir y volver a sus casas. Entonces nosotros prácticamente nacimos en un contexto que podemos decir que es parecido actualmente. Ya no es la lucha entre Islam y cristianismo, porque el Occidente no se declara como continente cristiano, sino laico, pero sí sigue existiendo la lucha por parte del Islam en todo lo que no sea referencia musulmana. Evidentemente, por eso es que usted ahora ha estado tan involucrado en la ayuda que están dando a Siria en concreto. Y es muy reciente que usted acaba de estar ahí, así es que usted trae imágenes muy vivas, trae información muy real, muy concreta de cuál es la realidad. ¿Qué está pasando en Siria, padre, a finales del 2016? Sí, bueno, nosotros abrimos los proyectos en Siria desde el momento que empezó la guerra. Los trinitarios no estamos presentes, concretamente como comunidad en Siria, pero tenemos dentro de la línea carismática la ayuda de urgencia a situaciones de persecución religiosa, como es la que está sucediendo fundamentalmente en Siria, ¿no? Yo acabo, como bien dice, yo acabo de llegar de Siria, pero yo he estado fundamentalmente en la parte oeste, que no es la parte rebelde, porque en la parte rebelde no se puede estar. Primero porque no somos musulmanes sunitas, y menos todavía musulmanes, y segundo porque verdaderamente toda la gente que hay en la parte este son retenidos por los rebeldes, por los yihadistas. La gente evidentemente quiere huir de la guerra, no se identifican con esa situación, pero no se les permite salir por diferentes maneras, o porque tienen retenido a parte de familiares,
o porque directamente no les dejan pasar ese pasillo humanitario, además porque ellos mismos utilizan a las personas para mostrar imágenes, para mostrar situaciones de guerra que están cayendo, que efectivamente lo están sufriendo, pero que los yihadistas los están utilizando para tal función. Padre, usted acaba de mencionar el término de sunitas, chiitas. ¿Es la raíz del conflicto? ¿Tiene que ver con estas cuestiones religiosas del Islam, estas divisiones del Islam? El conflicto de Siria tiene dos vertientes, según mi parecer, ¿no? Una vertiente es interna al mundo islámico y otra vertiente es externa a ese mundo islámico. La interna en el mundo islámico es, como bien ha dicho, la diferencia entre sunitas y chiitas, que es una diferencia desde el comienzo del Islam, desde los descendientes de Mahoma, o con Ali, por ejemplo, o la presidencia del Islam sacada de la Umma, que es de la comunidad. Entonces, desde el principio ha habido esta guerra y existirá siempre esta guerra dentro de la sunita y chiita. Lo que es importante conocer cuáles son los bloques, ¿no? Por ejemplo, sunitas es Arabia Saudí, es Turquía, es otros países musulmanes de fuerte presencia de la ley islámica, podríamos decirlo de sí. Chiitas son otros países como, por ejemplo, Irak, como Siria, porque el presidente es Alawi, que es una línea chiita, que no tiene tanta presencia fuerte de la ley islámica y por lo tanto son de alguna forma más abiertos, más laicistas, por decirlo, si queremos, en lenguaje más occidental. Entonces, la función del Islam, partiendo por Arabia Saudita, que es la mayor potencia islámica que existe en el mundo, es la creación de un gran reino, todo el reino islámico, bajo los parámetros sunitas. Si se crea y recrea un mundo islámico bajo los parámetros sunitas, quiere decir que Arabia Saudí es la presidencia de todo el mundo islámico, porque la presidencia sunita reside en Arabia Saudí, está la Meca, está Medina. Por lo tanto, sería invasión pacíficamente, si queremos decirlo, de Arabia Saudí de todo el mundo sunita, de todo el mundo islámico, que lo crearía sunita. Pero claro, y ahí se crea este conflicto. Ahí se crea ese conflicto interno. Detrás de este conflicto está Arabia Saudí, como origen y base del conflicto. Pero existe un impedimento en el mundo musulmán. Según la religión islámica, en ningún terreno donde existe el Islam pueden haber o pueden existir fábricas de armas. Sí pueden utilizar armas, pero no pueden tener fábricas de armas en el mundo islámico, en ningún país islámico. Por lo tanto, si nosotros creamos una guerra, las armas hay que buscarlas fuera. Hay que, por decirlo de alguna manera, comprarlas. Ahí entra ya el sistema económico de los países como Estados Unidos y Europa, que son los que están vendiendo armas para el conflicto de Siria, para el conflicto de Irak, y que es Arabia Saudí la misma que está pagando estas armas. Entonces, se apoyan mutuamente. Arabia Saudí está intentando crear un gran reino, un gran mundo musulmán, sunita, y los demás países están recuperándose, saliendo de las diferentes crisis, manteniendo un nivel de vida gracias a la venta de armamento que tienen las fábricas en los propios territorios. Padre, mencionaba usted que Siria en algún momento era más tolerante y efectivamente tenía esa reputación, digamos, en el Medio Oriente de ser uno de los países más tolerantes, donde se daba pues una mayor armonía, digamos, entre las diferentes religiones, los diferentes credos. ¿Cómo es que precisamente este territorio, siendo más tolerante, ahora precisamente se da una batalla con estos musulmanes tan radicales? Efectivamente es incomprensible, porque antes de la guerra Siria era el cuarto país más seguro del mundo. El cuarto país más seguro del mundo, a diferencia, por ejemplo, de Arabia Saudí, que es uno de los países donde no existen los derechos humanos. ¿Por qué surge este cambio? Pues precisamente por esto, ¿no? Porque no interesa esa
laicización, que podíamos decir, como decía con vocabulario occidental, a un mundo islámico. No se puede dar. El mundo islámico va conectado, lo que es la ley islámica, la Sharia, con el poder, con el gobierno. Las leyes que rigen los países musulmanes tienen que ser las leyes que surgen de la religión islámica y no pueden ser diferentes. Cuando un país se separa, se hace más laico en un terreno musulmán, en un país musulmán, quiere decir que se está alejando de lo que sería la ley islámica. Por lo tanto, la garantía, por decirlo en el mundo islámico, del cumplimiento de la ley original islámica es Arabia Saudí, donde reside, el lugar de peregrinación de todos los musulmanes, una vez al menos a lo largo de su vida, y donde reside, donde se desenvolvió todo lo que es el campo musulmán desde sus orígenes. Arabia Saudí es la garantía del mantenimiento puro e incontaminado del Islam. Y por lo tanto, cuando existen otros países en este sentido que se van abriendo, que se van acercando a otras formas de pensar, a otras formas de convivir, Arabia Saudí tiene que mantener, según ellos, esa pureza. Contrarrestar ese cambio. Usted ha estado ahí y en varias ocasiones. Badr Bay viene realmente a Siria y a toda la región. Llama la atención que cuando estamos en los países occidentales, en Europa, Latinoamérica, en Estados Unidos, en los medios de comunicación constantemente estamos escuchando acerca de las atrocidades que comete el presidente Assad. Curiosamente, no escuchamos qué es lo que hacen los rebeldes. ¿Cree usted que es un problema mediático, es decir, de la cobertura que se da, o realmente si hay una desproporción en cuanto a los ataques y los crímenes de guerra? Sí, hay evidentemente una desproporción, ¿no? A mí me extraña, me ha extrañado mucho porque antes de ir a Siria uno se cree siempre lo que los medios de comunicación van diciendo, pero cuando estás allí ves que no tienen ninguna veracidad realmente con lo que se cuenta, ¿no? De hecho, ya llama la atención cómo un presidente de un país, como decía, el cuarto país más seguro del mundo, más abierto dentro del mundo islámico musulmán, de un día para otro es el monstruo más grande que existe en la Tierra. Es algo muy incoherente, ¿no? Muy llamativo en este aspecto. Yo tengo como anécdota, por ejemplo, que una de las veces que estaba en Alepo, pues la televisión pública española, Televisión Española, que es la televisión más vista de España, el canal primero, en el mismo telediario, pues me llamaron y por Skype estuve diciendo lo que estaba pasando, ¿no? No era en directo, porque la situación de la señal de Skype era muy mala, entonces no era en directo y luego ellos lo acoplaron para ponerlo directamente en el telediario. Entonces, en esta intervención que estaba haciendo, en esta entrevista, se oían las bombas caer. De hecho, yo hacía alusión, mira, otra bomba ha caído. Pero utilizaron lo que yo estaba contando, que estaba sucediendo en la parte gubernamental de Al-Assad, con imágenes de la parte rebelde, de forma que parecía que yo estaba diciendo lo que estaba pasando en la parte rebelde, cuando estaba contando contrariamente lo que estaba sucediendo en la parte donde está el gobierno y estaban bombardeando a los rebeldes. Entonces, hay una información muy sesgada, hay una información muy de parte de los amigos de las potencias occidentales, como son Turquía y Arabia Saudí, y por lo tanto no entiendo el sentido de que la información no sea veraz, porque la garantía precisamente de la libertad en Occidente, en Europa y en América, es conocer la información de primera mano veraz para poder ejercer esa propia libertad. A mí me llamó muchísimo la atención porque nunca me había sucedido el darme cuenta que en la generalidad la información que se estaba dando no era sincera. En esta misma línea, padre, algunos de los centros informativos, por ejemplo, el Meir Amit, con sede en Tel Aviv, llegan a decir que son hasta 7,000 yihadistas extranjeros los que están luchando con los rebeldes. ¿Cómo puede llamarse una guerra civil a un conflicto en el que están participando tantos extranjeros? Porque no es una guerra civil, efectivamente. Como ya le decía, es una guerra que está influenciada por países extranjeros.
Le comentaba Arabia Saudí, pero tampoco debemos olvidar Turquía. Turquía está involucrada en la guerra. De hecho, uno de los motivos que ahora han puesto en Irak, precisamente ya no Siria, en Irak, la coalición que está apoyando el gobierno de Irak en contra de los rebeldes, contrariamente en Siria es al revés. Apoyan a los rebeldes en contra del gobierno, pero en Irak la coalición apoya al gobierno, gracias a Dios, en contra de los rebeldes. Y le han propuesto al gobierno de Irak que deje entrar las tropas de Turquía y que deje intervenir también a Turquía con ellos. Y efectivamente el gobierno ha dicho que no quiere dejar intervenir a Turquía. ¿Por qué? Porque precisamente Turquía es uno de los motivos de este conflicto, junto con Arabia Saudí. ¿Por qué el Estado Islámico, desde su origen, los yihadistas, al-Nusra, desde su origen, tienen siempre contacto con la frontera turca? Pues porque las armas le entran por ahí y en el momento que le corten ese contacto quiere decir que ya no entran armas para utilizarlas. Ahora el ISIS ha cogido también frontera con Libia para tener esa alternativa porque se está cortando la entrada de armamento por Turquía. Pero el Consejo de Europa se lo ha dicho ya a Turquía. Le ha dicho que tenga cuidado a la hora de estar comprándole el petróleo al Estado Islámico, que le resulta mucho más barato de lo que cuesta normalmente en un mercado abierto. El petróleo por el que el Estado Islámico ha ganado tanto dinero y tanto poder, era Turquía quien se lo compraba. Y además el Consejo de Europa, Europa en general, le está dando miles y miles de millones de euros a Turquía para los refugiados. Es decir, aquí la nación que más está sacando dinero y que más está sacando partida es Turquía. Entonces, no es una guerra civil, en ningún momento existía esa guerra civil. Siria es uno de los países más abiertos del mundo musulmán, uno de los países más turísticos del mundo musulmán. Cualquiera podía entrar y salir sin ningún problema. No había este conflicto interno. Este conflicto viene desde el exterior, desde los países extranjeros. Padre, ahora quisiera que entráramos de lleno a comentar la gran labor que están haciendo ustedes ahí en Siria. De manera particular están involucrados en la educación. ¿Por qué? Bueno, nosotros cuando vamos, ya digo, tenemos el trabajo apostólico, carismático, trinitario, dentro del mundo de persecución cristiana. En unos sitios estamos presentes, en algunos países, y en otros países hacemos proyectos de urgencia ante esta persecución cristiana sin estar presentes. Entonces, cuando empezó la guerra en Siria, nosotros nos pusimos en contacto con los obispos de Siria para preguntarles cuál era la urgencia que ellos tenían para poder ayudarles. Entonces, nosotros esperábamos que nos dijese que, como es normal, que las ayudas más urgentes es alimento, agua, mantas, que por otra parte lo estamos haciendo también. Pero no nos dijeron eso, nos dijeron fundamentalmente recuperar los colegios, para recuperar a los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué recuperar? ¿Por qué utiliza ese término? Porque se estaban perdiendo, no existían ya colegios, los colegios, algunos habían sido, la mayoría, bombardeados y luego no se tenía dinero para pagar a los profesores. Alepo es la segunda ciudad, por decirlo de alguna manera, más importante y más rica de Siria. Estaba completamente llena de industria. Ahora nadie tiene trabajo. Todo el mundo está en paro y los mismos profesores también. Entonces, los profesores no daban clase porque no se les podía pagar. Tenían que buscar la propia subsistencia para la familia por otros sitios donde fuese. Por tanto, los chicos estaban completamente abandonados por las calles. Esto lo estaba utilizando, por una parte, el Estado Islámico y por otra parte los rebeldes yihadistas, el Nusra, para ir captándolos. Cuando no lo hacían de forma obligatoria porque habían invadido esa zona de la ciudad, lo hacían de forma de convicción, es decir, ante la pobreza tan inmensa que tienen, se acercaban con dineros para darle muchísimo dinero para ayudar a su familia, que el mismo joven está viendo que su familia está muriendo de hambre, ¿no? Pues le captaban de esta manera: mira, tu familia va a tener para poder sobrevivir, vente con nosotros, lucha con nosotros. Por otra parte, le daban también las mujeres que querían. Pues se estaban pasando a las filas de los terroristas.
Lo que hemos hecho es abrir al menos 10 colegios, 12 colegios que existían. Los que se podían arreglar se han arreglado, los que no se han buscado locales o se han buscado, como por ejemplo también en otros sitios, en la cripta de las iglesias o en los salones de actos o en los teatros, donde la misma platea está sin asientos y se ha separado con maderas para hacer las clases y plásticos para que no salga la voz de una clase a otra y no se molesten, o en el mismo escenario está dividido en clases para poder dar clases. Es decir, se ha buscado cualquier espacio disponible. Espacio. Podríamos decir que utilizamos la educación contra el fanatismo religioso, como usted dice, contra el terrorismo islámico. Se utiliza la educación para que no se caiga en ese terrorismo. Padre, en alguna ocasión yo escuché una entrevista que le hacían en España, a usted precisamente, en una ocasión recién regresaba usted de Alepo, y me llamó mucho la atención que usted decía que la gente le comentaba que ellos no sentían esta guerra como suya. ¿A qué se refiere usted con este comentario? Porque ellos no son protagonistas de la guerra. Cuando un país, bien sea guerra civil o otro tipo de guerra, se alza para conseguir un bien, algo mejor, siempre cada grupo busca algo mejor para esa parte, esa tribu o ese país, pues se sienten de alguna forma protagonistas, es decir, el patriotismo que sale, que surgen para defender a tu propio país. Pero ellos, dentro de que se han visto involucrados en esta guerra, se dan cuenta que la guerra ha venido impuesta de fuera y que de la misma forma que la guerra ha venido impuesta de fuera, la paz tiene que venir de fuera, porque ellos no pueden hacer nada. No depende de ellos. No depende de ellos. La guerra no depende de ellos, por lo tanto la paz no depende de ellos. Ellos no pueden hacer otra cosa. Los que se mantienen y quieren seguir trabajando por el futuro de su país, siguen allí, pero allí no hay trabajo, no hay agua, no hay luz, no hay nada. No pueden hacer nada más, simplemente aguantar, aguantar. Entonces, tienen claro en Siria y en Irak que solamente habrá paz si los organismos internacionales, si los gobiernos internacionales acepten poner paz en Siria. No les corresponde a ellos, le corresponde a los mismos que han creado esta guerra. Por lo tanto, ellos no se sienten parte de esta guerra, porque no ha sido una situación que ha surgido desde dentro del propio país. Padre, no quiero terminar nuestro programa sin que comparta con nuestra audiencia, con nuestros amigos que nos ven a través de este programa, y que nos diga qué es lo que podemos hacer. Podemos orar por nuestros hermanos en Siria, pero también podemos dar algún otro tipo de ayuda, o de qué manera, porque a veces puede uno sentirse hasta cierto punto frustrado al escuchar tantas terribles noticias y uno de este lado sin poder hacer algo. ¿Qué nos dice a este respecto, Padre? Yo no quiero que parezca que fundamentalmente siempre que hay una catástrofe se soluciona todo con los dineros, con la ayuda económica, que es así, ¿de acuerdo? Ellos tienen mucha necesidad. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención y me ha entristecido mucho la cantidad de personas ancianas que están abandonadas, porque todos los refugiados que han salido de allí han abandonado a personas mayores. Y estas personas mayores no tienen agua en las casas, el agua que hay no es potable porque no hay agua corriente, solamente para poder lavar, no tienen alimentos, no existe trabajo, por lo tanto hay mucho paro. Esta gente depende solamente de la ayuda o lo que se les pueda hacer. Entonces nosotros ahora queremos alquilar algunos apartamentos, algunos pisos para meterlos y poder atenderlos, porque muchísimos están muriendo porque al no poder beber agua potable la beben del grifo y están teniendo muchísimas infecciones, y al no haber hospitales, no haber medicinas, pues están muriendo mucho. A mí me apena muchísimo, después de toda una vida luchando, que tengan que terminar de esta manera. Pero independientemente de eso, yo creo que es fundamentalmente en esta guerra de Siria la ayuda por dos tipos, ¿no? O tres tipos, podríamos decir. El primer tipo es, como bien ha dicho, la oración. Ellos tienen muy claro la fuerza de la fe y la siguen manteniendo, e incluso a veces escuchas que dicen: esta guerra nos ha ayudado
para ser más cristianos, para aumentar nuestra fe. Ellos lo tienen clarísimo y a nosotros tendríamos que, de cierta manera, imitarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la oración es fundamental. Y la oración que les llega. Yo cuando voy allí, ellos lo notan, me sorprende porque digo, bueno, pues si en Occidente, en Europa, prácticamente nos acordamos cuando vemos las noticias, pero no nos acordamos normalmente de ellos. Pero ellos lo piden, a mí me piden muchas veces que cuando venga aquí, que cree grupos de oración porque ellos sienten esa fuerza. Por una parte la oración, por otra parte va dirigida a ustedes, que sean íntegros y veraces en su trabajo, que la información que den los medios de comunicación sea sincera, que sea verdadera, que no dependa de los beneficios o de las conveniencias de los propios medios o más media y de los propios gobiernos, sino que se diga la verdad, se diga la realidad, porque si no, desde el momento que nosotros no estamos moviéndonos en la verdad, nunca habrá libertad. Y si no existe verdad, tampoco podremos encontrar la solución. Estamos jugando sobre eso y nos están engañando y no encontramos soluciones. ¿Por qué no encontramos soluciones? Porque no sabemos la verdad. Entonces, de alguna manera, no exigir, pero sí pedir a los medios de comunicación que sean sinceros y verdaderos. Y por último, que todos los que escuchamos este programa, que seamos fieles en nuestra fe. Nosotros no podemos exigirle a ellos que sean fieles en el peligro, que sigan teniendo fe en el peligro, que nos ayudan su fe a la nuestra estando ellos en el peligro y nosotros no somos fieles. Nosotros o nos avergonzamos o intentamos disimular o intentamos cuestionar nuestra fe o intentamos ver las posibilidades, lo que puede ser, no puede ser, es decir, no, que seamos sinceros y fieles en nuestra fe y no nos avergoncemos. Y de esa forma nos unimos mucho al dolor y al sufrimiento de la guerra que están padeciendo los demás cristianos. Muchas gracias, Padre Antonio, por habernos dedicado este tiempo para compartir una realidad tan dura, tan profunda y tan veraz de lo que está sucediendo con nuestros hermanos en Siria. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia está realizando en Siria, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.